Estamos grabando, bienvenida, bienvenido, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias por estar acá, por tomarte este ratito para escuchar, para reflexionar. Hoy el llamado tiene como dos líneas. Por un lado, el que yo creo que las cosas son bastante más simples, que a veces utilizamos diferentes nombres, diferentes imágenes diferentes como configuraciones para referirnos esencialmente a lo mismo, dependiendo de la disciplina, del lente, de la mirada, eh, del linaje, desde donde entendamos, participemos, abordemos la realidad. Y por otro lado, mmm, distinguir la era del seguidor de la era del maestro interior, que me parece que es como una convocatoria, es como un llamado a la responsabilidad eh, humana, a, a realmente sentir y tomarnos esos ratitos diarios para chequear cómo estamos, ¿no? Cómo estamos a nivel energético, cómo estamos a nivel creencias, cómo estamos a nivel cuerpo, porque generalmente tendemos a poner quizás como el foco en lo que el otro genera en mí, no en lo que nosotros podríamos estar generando ahí afuera, ¿sí? Porque obviamente primero está sucediendo adentro. Y ese creo que es como una alarmita de higiene, de autohigiene espiritual, así como todos los días nos bañamos, nos perfumamos, nos higienizamos. Las partes que se ven, las partes que no se ven, bueno, qué tanta conciencia estamos poniendo, eh, en cuán creadores de jucha podríamos llegar a ser, como dirían en chamanismo, como diríamos desde la cosmovisión chamánica. Jucha es esa energía densa, es esa energía pesada. Mm, Es una cosmovisión que no considera, creo al menos, desde mi humilde interpretación, que no es que haya energía positiva o negativa, buena o mala, sino que hay energía liviana, energía pura y energía densa, estancada. Eh, la energía estancada es la jucha, ¿no? Entonces, a veces somos creadores de jucha, a veces frecuentemente, de estos pensamientos, ¿no? Rulos repetitivos, iterativos, como emociones, como eso que queda ahí y que se vuelve medio como una cuestión barrosa, empantanada. Así que vamos a estar como llamándonos a revisar estos dos puntos, eh, porque el otro día encontré causalmente, porque es algo que en realidad me venía preguntando hace tiempo, y este video además eh, es una opinión, es una pregunta que yo me estoy haciendo y que la estoy compartiendo, porque yo creo, tengo una teoría que la vengo ahí como eh, fundando, y ahora te cuento por qué, como cuál es el campo de experiencia, pero me parece que está buenísima como llamarnos a la reflexión y a que si tenés una idea distinta, proponerla y la charlamos y la conversamos y la debatimos. Me parece que eso está buenísimo. Bueno, estaba viendo un video eh, que estaban entrevistando a una medium porque me pareció interesante desde este lugar. Tuve ahí como un link con, hay un video subido sobre bypass espiritual, incluso, ¿no? Cuando como tendemos a utilizar quizás, existe esta tendencia a como a llevar la espiritualidad a un campo vacío o a un campo elitista o a utilizar prácticas espirituales para evadirnos de la vida, de la realidad, de nuestra experiencia humana. Eh, cuando dejamos la espiritualidad quizás como en hasta estereotipada, ¿sí? O reservada a unos pocos. Y bueno, por eso me llamó la atención el video, estaban entrevistando a una medium
y ella hablaba de entidades y de larvas energéticas y de parásitos, cuestiones que siempre me han llamado mucho la atención, o sea, han acaparado mi atención, porque así como tenemos parásitos en el cuerpo, digo, ¿por qué no tener parásitos en nuestros cuerpos más sutiles? ¿Por qué no existirán larvas en nuestros cuerpos más sutiles? Pero claro, cuando usamos esas palabras, creo yo, es mi teoría, Eh, larvas, parásitos, desencarnados, es como si estuviéramos, eh, hasta no sé, yo lo asocio como ver una película de terror, como si tuviera un muerto colgando. Y, ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Y ahora voy a ir al punto. Pero ella lo está, o sea, me parecía muy válida la idea. Yo dije, esto tiene que ver con lo que a mí me está pasando. Pero yo sentí, y esto otra vez es algo mío, que lo planteaba muy desde el lugar, desde, quizás como desde el miedo, ¿no? Como atentos todos, yo puedo ver ciertas cosas que el mundo no puede ver, eh, no todos podemos verlo, eso es cierto, ¿sí? O sea, no todos podemos verlo, no todos podemos eh, estar conscientes de nuestras emociones. Digo, si estamos en el modo automático zombie, en este modelo como de separación, en esta conciencia 3D, hay muchas cosas que se nos van a pasar de largo. Eso es cierto, porque es ver con estos ojos, es ver con los ojos del corazón, es poder escuchar, es desplegar distintas formas de escucha, ¿sí? Eh, entonces, claro, ella hacía mención a esto, a las larvas energéticas, a los parásitos, otra vez, los desencarnados, entidades, etcétera, ¿no? Como medio una cuestión de inframundo, como... ¿Y qué me pasó? Yo escucho esas palabras y digo, pará, esto es mucho más cercano de lo que creemos. A esto voy, como a normalizar, a desmitificar, a ponerle otros nombres a cosas que tal vez como me ha pasado al principio a mí, ¿no? Es como, no, yo no creo en estas cosas. No sé si no creo, pero me parece que hasta te diría que son como formas, hasta que me dan medio asquito, ¿viste? Como pensar que en mi cuerpo sutil hay un bichito que está ahí drenando, pero es muy lógico, ¿sí? O sea, si sacamos la palabra, si cambiamos la palabra, quizás parásito, larva, entidad, encarnado, esto me daba, como que existe algo ahí afuera que se me pega y que yo no puedo hacer mucho para que eso se pegue. Ahora, mi pregunta fue, ¿será que esta es la manera de expresar una forma, una energía que me drena, que me chupa, por la que yo me siento absorbida, que apaga mi vitalidad? ¿Sí? Y si esto te suena y le saco la palabra de larva, es algo que se asocia perfectamente con los pensamientos rumiantes, por ejemplo, ¿no? O con una emoción de baja vibración, o estar en un bucle descendente de enojo desde hace 20 años. ¿Por qué? Porque es una energía bajo el título de emoción que me drena, por la que siento que voy un poco muerta en vida. Entonces dije, quizás tenemos diferentes formas, ¿sí? Podemos hablar quizás de patrones. Cuando vamos a lo sistémico, desde un lugar se habla de entidades y de desencarnados, pero cuando trabajamos desde lo sistémico y desde lo transgeneracional, vemos que estamos muchas veces en lealtad a ciertas personas que hoy ya no están acá, que hay muchos síntomas que están ligados eh, con muertos, ¿no? Con quienes nosotros, por ejemplo, somos dobles. Entonces, como que vamos cargando con la vida de esa persona, con esas decisiones o con esas emociones no integradas. Entonces, ¿y qué entonces no es un desencarnado? ¿Y eso no sería entonces eh, una entidad? ¿Y por qué digo esto? Porque en sesión yo trabajo, si ya hace rato que escuchas estos videos, trabajo mucho desde lo lúdico y desde el cuerpo. Entonces, a veces la práctica es reconocer esto que estás sintiendo en vos, sacalo de tu cuerpo, como para que puedas verlo, ponelo enfrente a vos realmente, ¿qué forma tiene? Y esas formas son muy locas.
desde figuras humanas grises, así como humeantes. El otro día, el viernes, no, ayer, en sesión, mi consultante me decía como que a veces hace una lucecita, pero la hace para engañarme la lucecita. Van adoptando formas, o sea, es una energía que yo muevo, ¿sí? Un paquete de códigos que yo estoy moviendo y que eso va tomando distintas formas. A mí el otro día me pasó y yo sentía, veía a mi tatarabuela. Y eso no es ir cargando con quizás un desencarnado, con una entidad o con, ¿no? Otra vez, digo, esto es, porque sí podemos ver, cuando nos lo proponemos, quizás es como reconfigurar las distintas formas que tenemos de ver. Alguien lo puede ver de una determinada manera y a esto voy, ¿sí? O sea, la intención de este video no es excluir, sino integrar y ver que desde distintas miradas estamos hablando de lo mismo, de energías que van adoptando diferentes formas, que las nombramos de diferente manera, pero al caso lo que hacen es drenarnos, nos permitimos ser drenados, ¿sí? Absorbidos, mm, desvitalizados, no sé si existe esa palabra, pero la inventamos, no importa. Eh, mm, Víctimas, eh, cediendo, ¿no? Nuestra autoridad constantemente ahí afuera, porque eh, ahí afuera no, en realidad como a esta entidad, ¿no? A esta entidad o a esta eh, larva o a esta forma o a este ancestro o a este desencarnado, desencarnado para mí, en mi campo, ¿ok? Em, y en chamanismo también se habla de esto, ¿sí? Ahora, hay un antropólogo, eh, chamán, Alberto Villoldo, que también me gusta mucho, que él dice esto, y lo dice muy claramente, para que una entidad se enganche tiene que haber en vos el perfecto gancho, ¿sí? Eh, para que una larva entre en mi campo, y esto es algo que coinciden, hay coincidencia en esto, y la verdad es que yo siento que es así, para que algo entre en mi campo tiene que tener mi permiso consciente o inconscientemente, ¿sí? Entonces, dependiendo de la disciplina, otra vez hablamos de parásitos, hablamos de larvas, hablamos de desencarnados, hablamos de entidades, también podemos hablar de lealtades, ¿no? Como decía antes, de contratos, de obediencias, eh, de estar reparando o repitiendo consciente o inconscientemente la vida de alguien que ya no está, el haber aceptado el pase de mando, quizás, ¿no? Mi abuelo murió, pero yo estoy como con el radar más abierto, ¿no? Tengo como una conexión más directa con esa vida, entonces me pasa la posta a mí y yo de alguna forma empiezo a ocupar su lugar y vivo su vida y no la vivo, o sea, dejo de vivir mi vida en libertad para vivir la vida del otro y es estar de alguna forma viviendo una vida que no es mía, ¿sí? Y eso para mí, y otra vez puedo no estar, puede que no, y que la cosa sea como, quizás tiene sentido, porque yo para mí, desde las religiones hasta todos hablamos de lo mismo, solo que cada quien fue como encontrando distintas palabras y distintos discursos y distintas formas de compartir lo mismo, ¿sí? Eh, entonces es como si utilizáramos diferentes lenguajes para hablar del mismo fenómeno, ¿sí? Esto, no sé, chamanismo quizás habla más de entidad, de intrusión, de parásitos. En el cristianismo se habla de demonios o de posesiones. Psicología habla desde lo terapéutico, ¿no? De traumas, de memorias emocionales no resueltas, de patrones compulsivos. Creo que es el psicoanálisis que tal vez diría algo así como que son restos psíquicos que no hemos podido elaborar.
eh, desde lo transgeneracional, desde lo creativo incluso, ¿no? Podemos hablar de recuerdos, de emociones bajas, de lealtades familiares, ¿sí? Si pensáramos eh, quizás más desde el modelo ontológico, desde la biodecodificación incluso. Pero lo interesante es que más allá del nombre, esto yo creo que señalan que hay algo que nos habita y en ese momento no somos plenamente nosotros. Y necesita ser reconocido, necesita ser integrado, necesita ser liberado, ¿no? Como si nos tomara. A veces mi hija cuando se enoja me dice, yo no, 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 Olivia no está, Olivia se fue, ¿sí? Y ya hemos hecho un ejercicio de estos. Yo no sé si lo conté alguna vez, pero la Peque no tiene ni idea de la familia de mi abuela. Y en un ejercicio de estos, en los que estamos moviendo esa energía, ella lo personifica, dice que es un nene, que es de una determinada edad, y le pone un nombre. Y le digo, ¿cómo se llama? Julio se llama. ¿Y quién es Julio? Es el hermano más grande de mi abuela, con quien a raíz de ese juego yo me doy cuenta que ella es doble de esa persona. Un hombre violento, agresivo, bueno, ¿no? Eh, por ahí, de esto viene la cosa. Entonces, otra vez, la intención del video es que más allá de cómo te llegue, ¿sí? De qué nombre tenga, esto, algo que nos habita, que se activa, que nos toma, por lo cual no podemos ser nosotros en plenitud, en libertad, ¿sí? O como incluso como Jung diría, o sea, todo aquello que no puedas ver, que no traigas hacia la luz, todo aquello que sigas relegando a la sombra, va a estar dirigiendo y vos vas a creer que es el destino. Algo así decía, lo decía un poco más power. Eh, Nada se pega si no hay resonancia interna. ¿Sí? Si hay un trauma abierto, si hay una emoción que no está digerida, si hay una parte en sombra no reconocida, eso va a generar el campo para que algo externo se adhiera. Los cuatro acuerdos lo diría, ¿no? O sea, si algo de lo que está ahí afuera se pega a mí, me afecta, es porque hay campo para que eso me afecte, hay tierra para que eso me afecte. Y ahí entramos en un loop, ¿sí? Eh, Desde lo somático decimos que el cuerpo guarda, eh, tiene esas impresiones de dolor, de miedo, de vergüenza, de violencia. Y esas huellas tienden a activarse, como si fuera un loop energético, ¿sí? Ahora, esto no quiere decir que el cuerpo sea solamente un campo de impresiones traumáticas, porque eh, parte de lo que entrenamos y aprendemos ante todo es a recuperar nuestro cuerpo, volver a ser soberanas, sintiéndonos a salvo en este cuerpo que somos, ¿no? Porque si no nos sentimos a salvo en este cuerpo que somos, vamos a estar toda la vida queriendo huir de esta tierra, ¿ok? Eh, de alguna forma es como si fueran metáforas vivas, ¿no? Podemos verlos como parásitos energéticos, podemos verla como formas psíquicas vivas, egregores incluso, eh, como los egregores pueden ser altos o pueden ser bajos, ¿no? Acá estamos hablando quizás de una forma baja, memorias, fantasmas emocionales, ¿sí? No importa si nos referimos a seres externos, como podríamos quizás reconocer en el árbol genealógico, igual para mí sí, hay una persona, hay un ser, hay un miembro de ese clan, pero esa experiencia, una vez que el cuerpo queda, esa experiencia sigue por el río de la existencia, ¿sí? Y llega quizás a mí. Entonces, no importa si son seres externos o si son creaciones internas, lo real es el efecto, ¿ok? O muchas veces pasa esto en sesión. Yo siento que eh, está como la sensación quizás de abuso, a mí también me ha pasado incluso, eh, está como la sensación, pero no es una experiencia que yo pueda reconocer directamente en mi vida. Entonces, si está la impresión,
está la experiencia, está el recuerdo, ¿sí? Eso es una larva, eso es un parásito, porque drena mi energía, porque yo estoy viviendo y estoy siendo canal para una experiencia que me está tomando y que ni siquiera tiene que ver directamente conmigo, pero yo estoy siendo la perfecta tierra, el perfecto espacio para que esa forma cache en mí. ¿Ok? No sé, ejemplos, duelos no resueltos pueden sentirse quizás como si la persona siguiera conmigo, ¿no? Y ahí con qué estamos cargando, con un desencarnado. Una lealtad familiar que la percibimos como un peso que no me deja vivir mi vida y es una larva así de grande que se chupa mi vida, se chupa mi vitalidad, con las enfermedades incluso, las anemias, ¿no? Nunca hago opinología, ¿no? Siempre es como ver la historia del consultante, pero ¿a quién le estoy dando mi vida? O sea, hay algo que está chupando mi vida, yo le estoy llevando o estoy redirigiendo mi energía vital hacia alguien más. Un trauma infantil que quizás se experimenta como una voz adentro que no me suelta, ¿no? Una voz tucu, 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 que se repite, se repite, se repite, se repite. ¿Ok? ¿Cómo las liberamos? Y como que en todas las tradiciones creo que la clave es poder traer conciencia. De hecho, esta Susana, Susana Pla creo que se llamaba, la medium, dio muchas cosas interesantes. eh, no siempre es lo que uno dice, sino también como uno lo recibe. Entiendo que a veces la necesidad es como de sacudir, ¿viste? Como de, date cuenta de lo que está pasando. Eh, pero creo que cuando hay formas y formas, ¿no? Como a veces desde el miedo es seguir achicándonos y creyendo que hay algo ahí afuera que... Bueno, pero ella después decía que no, y después vamos a la segunda parte del video, pero en todas las tradiciones lo fundamental es poder traer conciencia y presencia para soltar el gancho, ¿no? Porque a veces limpiamos el campo, pero no limamos esa parte nuestra en donde la entidad o el patrón se engancha. Entonces, yo voy a limpiar esto, pero va a pasar un tiempo y voy a volver a enganchar, algo se va a volver a enganchar. ¿Sí? Entonces, tal vez, no sé, desde el chamanismo, desde esa disciplina podemos traer modelados o prácticas como las extracciones, las limpiezas energéticas, las ceremonias, la restitución del alma, no me acuerdo, fragmentación del alma, esto, ¿no? Cómo traer esos pedacitos nuestros para estar acá, ¿no? Íntegros, es como dicen que hay ciertas como experiencias traumáticas en las que hay pedacitos de nuestra alma que queda como ahí enganchado. Entonces, bueno, ¿cómo volvemos a esa totalidad? Otra vez es la idea de la totalidad. En psicología o desde prácticas terapéuticas, yo no soy psicóloga, quiero aclarar, hablo quizás de lo psicológico desde lo terapéutico, ¿no? Porque yo no soy psicóloga, pero sí hago elaboraciones simbólicas, sí trabajamos desde la memoria, sí hacemos un trabajo ahí eh, como de aterrizaje, esto que me parece que es fundamental, que es volver a sentirme a salvo en este cuerpo, en este presente, para desde ese lugar transformarnos en viajeros y viajeras del tiempo, en donde vamos a reprogramar, en donde vamos a reconfigurar, en donde transformamos el vínculo con aquello que pasó, en donde conectamos con nuestro doble cuántico, ¿no? Por eso conmigo, en los espacios en los que yo facilito, soltamos desde los rituales, desde lo sistémico, desde las constelaciones, desde la palabra, desde lo creativo, desde el cuerpo, ¿no? Como dar cuerpo y palabra y juego a aquello que está ahí encapsulado, ¿no? Aquello ahí que está apretando y que está sosteniendo y que es parte de ese enganche. Esto me parece que es importantísimo, ¿no? Como yo estoy consciente o inconscientemente diciéndole que sí a ese enganche, ¿ok? Entonces, como para ir concluyendo un poco esto y saltar no, e ir al segundo tema es, no importa tanto si lo llamamos larva astral, entidad, lealtad, son formas de energía, psique, emocional, que nos habitan, ¿no? Hasta que algo en nosotros puede nombrarlas, puede integrarlas, puede despedirlas,
¿sí? El afuera va a ir acompañando, pero siempre desde el adentro, desde donde necesitamos cortar ese hilo, ¿no? Y trabajar para que, eh, para que ese gancho ya no sea gancho, ¿ok? Me imagino esto, ¿no? Hay larvas, como yo no ser afín a eso, ¿sí? Que no me encuentre como un espacio apetitoso para enganchar, ¿ok? Y otra vez, son creaciones eh, que encuentran resonancia en mí, ¿sí? Em, y acá, y bueno, ya vimos algunos ejemplos, ¿sí? Pero me parece interesante verlos como cualquier eh, forma, ¿sí? Puede ser una creencia que yo estoy ratificando como verdad, entonces desde esa verdad yo creo mi vida. eh, no sé, como hablábamos antes, ¿no? Puede ser un duelo no resuelto, puede ser una experiencia traumática, puede ser, no sé, un escenario de deudas, puede ser eh, eh, una creencia iterante de hay algo malo conmigo, ¿sí? Como estaba la propuesta también de trabajo en anatomía de la vergüenza, vivir creyendo que no merezco esta vida. Eso es una energía que va a ir adquiriendo diferentes formas y que nos chupa, nos succiona, ¿no? Em, y, taca, taca, a ver si me olvidé de algo, porque lo tuve como, dije, acá yo me voy a anotar un par de cosas que necesito compartir. Acordate, como siempre digo, em, contame qué pensás de esto, si lo habías pensado así, si te parece una locura, si puede ser, si sos más del palo energético y eh, hay algo que complemente, siempre desde el respeto, como siempre digo, me parece que es un campo ahí que está buenísimo porque la intención creo que es integrar, ¿no? Después nos llegará a cada quien desde como las formas, los lenguajes más afines a nuestro momento y a nuestro ser esencial. Así que con esto mm, voy al segundo tema, que es la de ah, hay un puente en todo esto, ¿sí? O sea, si yo soy consciente, ¿por qué digo esto? Porque, vuelvo a lo que decía al principio, no es que me contagio porque el otro tiene larvas, ¿no? Como cuando dicen, me contagió tal cosa, fulanito me contagió tal cosa. Sí, es cierto, pero algo adentro tuyo tenía que estar perfectamente listo para recibir, ¿no? O sea, si yo tengo mi sistema inmunológico nutrido, elevado, fuertecito, va a haber menos chances de que algo que está ahí afuera se me pegue. Lo mismo sucede desde lo energético, al menos esa es mi mirada, ¿sí? Pasó hace un par de años. Eh, ¿Cómo debilitamos? O sea, la emoción que más debilita el sistema inmunológico, el miedo. Y además es el aislamiento. Pero bueno, ya tema pasado. Pero es un buen recordatorio de eso, ¿sí? Eh, Porque cuando yo siento miedo, mi mente está en salir disparada, no en ver, en sobrevivir, en que la amenaza no me llegue. No estoy pensando en si en cómo eh, sentirme mejor o en cómo mantenerme saludable o que no, es ahí, en lo inmediato, ¿ok? Es la urgencia, ¿sí? Entonces, ¿a dónde nos lleva esto? Otra vez, a la responsabilidad humana, a ser consciente de mi propia radioactividad, de que en mi campo yo puedo estar siendo portadora, si quisiéramos decirlo de alguna forma, y que yo soy conducto, que yo soy canal y que yo soy campo para estas larvas, ¿no? Para estos parásitos, para estas entidades o para estos patrones o para estos
emociones bajas, estados, ¿no? Como ser consciente de mi propia radioactividad y alguna vez leía cómo cuido al mundo, cómo me cuido a mí y cómo cuido al mundo de esta radioactividad. El mundo puede ser el otro, puede ser mi hija, ¿sí? Esta es la esencia de, o digamos, como uno de los cimientos. Ay, me entró un pelo en el ojo de regreso al ser comunidad en Patreon, ¿sí? ¿Cómo me asisto? ¿Cómo me cuido? ¿Cómo me elevo sin que eso llegue a ser un bypass espiritual? O sea, reconociendo que yo también puedo ser eso. ¿Qué necesito integrar? ¿Qué necesito liberar? ¿Qué necesito reconocer? ¿Ok? Y, y hablaban del impacto, por ejemplo, ¿no? De las... no era que estaba en contra, pero decía esto, ¿no? Guay, cuidado. Cuidado, pongan atención a las prácticas grupales o las meditaciones colectivas, mundiales, etcétera. Para las personas que somos altamente sensibles, creo que esto puede llegar a tener mucho más sentido de por qué nos cuesta estar tanto en entornos con tantas personas, eh, esa resonancia fina que vos me decís, no, pero mirá, si es re simpático, simpática, se trata bien, sí, sí, pero hay algo que no va y no va. Después quizás eso se reconfigura, pero yo aprendí a ponerle atención a cuando algo en mí me dice, distancia, espacio personal, hasta acá, llegamos, al menos hoy, no sé, capaz que en 2 o 3 días, porque esto no se trata de condenar, ni de enjuiciar, ni de nada por el estilo, sino que en ese momento hay una incompatibilidad. Quizás por mí, quizás por mí, ¿sí? Eh, entonces ella decía que está buenísimo, o sea, vos como terapeuta, vos como convocante, sos capaz quizás de mantener como esa higiene energética en vos y en las personas en las que están llegando. Sí, no. Bueno, si es sí, genial. Si es no, ¿cómo ponemos foco en eso? ¿Sí? O sea, la responsabilidad del facilitador, de quien convoca, y la atención también de cuando yo voy a grupos y a meditaciones grupales y demás, eh, sintiendo esto, ¿sí? Como a ver qué me pasa con el facilitador, qué me pasa con el grupo, cuál es la distancia que necesito, hasta dónde acepto las invitaciones, porque una forma de cuidado puede ser ya hasta acá, esto buenísimo que lo estés proponiendo, pero no porque vos lo estés proponiendo, yo obligatoriamente lo voy a hacer. Se iba con algunos temas más que voy a elegir no incluirlos en este video, pero creo que sí, lo que importa, el mensaje de esa otra parte en la que estuvo ahí como sondeando un poco, en la que estuvieron reflexionando, es que, esto sí es importantísimo, estamos en cómo eh, dejar de ser seguidores, ¿sí? O sea, cuando entramos en esto, cuando somos conscientes de nuestra propia radioactividad, cuando somos conscientes de qué es lo que nos pasa cuando estamos frente a un otro, de cuáles son como los espacios que necesitamos cuidar, a qué cosas le decimos que sí, a qué cosas le decimos que no, en realidad lo que estamos fortaleciendo y fogueando es nuestro maestro interno, ¿sí? Y dejamos de ser seguidores, dejamos de decir sí lo hago porque él me lo dijo, porque eso es una actitud también hasta infantil, poco madura, ¿sí? Es como la versión espiritual quizás de el modelo 3D. Y yo siempre digo, no solamente lo que hago, sino desde dónde lo hago. Hasta, no sé, personas que se han lesionado en prácticas o de danza o de yoga porque estoy haciendo lo que él me dice. Está bien, estoy haciendo lo que él me dice, pero yo cómo lo paso eso por mí. ¿No? Obviamente hay un montón de despliegues, desde la exigencia, desde el que va a decir el de al lado si yo no lo hago, desde llevarnos al máximo, pero otra vez, estamos dentro de una actividad o de una propuesta en principio espiritual, pero incluso ahí la exigencia, el perfeccionismo, ¿no? Como estas cuestiones más ligadas al ego, también se pueden inmiscuir. Es muy hábil, ¿no? Como decía en un video el otro día, Maya es muy hábil y se va a meter hasta en los lugares en donde no tendría que estar presente, pero está presente también, porque no solamente la disciplina, es cómo y desde dónde lo hacemos y
cuánta entidad y cuánto valor le damos a esa vocecita interna que te dice, hasta acá, esto sí, esto no, ¿ok? Esto puede ser, esto en un ratito, esto mejor, mejor que no, ¿ok? Y la fidelidad me la debo a mí. Yo puedo resonar y puedo adherir a la propuesta de alguien, pero si voy a ser fiel a alguien, voy a ser fiel a mí. ¿Sí? Y esto en mí fue como todo no un hallazgo, pero sí un fortalecer esta creencia interna, porque en algún momento yo sentía que era como una media desmembrada, ¿sí? Porque, no sé, mm, estudié coaching ontológico, pero no sigo el modelo exacto del coaching ontológico. Y después me formé en biodescodificación con el modelo de humano puente, pero no sigo exactamente el modelo humano puente. Y después mm, eh, empecé a andar, ¿no? Me inicié en chamanismo. No sé si hago exactamente, lo aplico de la misma manera, sino que hubo todo un pasaje por mí, por mi experiencia, por la experiencia con otros, el compartir estas prácticas con otros me ayudó a ir como ahí, ¿no? Midiendo qué sirve, cuándo, cómo, no, de qué forma, con qué me siento yo cómoda también. Y ahí se fue como reconfigurando, pero incluso yo he escuchado personas decir, no, porque este es el modelo tal cual, esto hay que respetarlo y esto hay que seguirlo, porque si no, ¿qué? En todo caso está en mí la responsabilidad, la ética de decir, mira que yo no sigo el modelo tal cual, hacemos esto. Ahora, si vos querés el manual, conmigo no, y eso lo hago, ¿ok? Pero hay algo en la intervención ahí quizás más artesanal que hace que eh, mi modelo se vuelva propio, sea un modelo vivo, ¿sí? Eh, y así como esa propuesta, como mi propuesta es un modelo vivo, mi forma de aprender es un modelo vivo, eso mismo busco compartir con las personas con las que tengo el placer, el orgullo y el regalo de trabajar. Vos sos tu mejor maestro y eso es lo que vamos a sostener y lo que vamos a aprender y lo que vamos a convocar una y otra vez. Estas prácticas quizás pueden ser atajos para que vos te encuentres con lo mejor que vos podés ser, para que modeles esa versión tuya, esa mejor realizada, cuántica, luminosa, para que puedas modelar esa versión tuya y traerla cada vez más acá a este presente. ¿Ok? Mm, no, no a la era del seguidor. Porque nos mantiene en una mentalidad infantil, creo. Eh, sí a esto, ¿no? Mi maestro interno, ¿cómo cultivo? Cultivo mi maestro interno, mi sanador interno, eh, mi visionario interno, mi guerrera interna, porque si no seguimos como ovejitas, ¿no? Seguimos como ovejitas, incluso en la espiritualidad, ¿no? Eh, por eso me parecía importante que más allá de que tal vez yo lo haya recibido ahí como un poco exagerado, más desde el plano del miedo, que eso tal vez tiene que ver conmigo, con cómo estaba yo recibiendo ese mensaje en ese momento, hay algo que es clave y que ahí fue cuando hice como, se borró todo el resto y conecté con ese mensaje como diciendo, no estoy tan loca. Cuando trabajamos con energía movemos campos, ¿no? Movemos el campo colectivo, el efecto mariposa. Eh, Y eso nos pide responsabilidad, no solamente otra vez a quienes convocamos, sino también a quienes vamos a esos espacios. ¿Sí? No solamente lo que absorbo, sino lo que yo también emano y pongo en el campo. Entonces, obviamente vamos a ir en la búsqueda de algo, sanación, paz, amor, comprensión, etcétera. Y no digo que para asistir a esos espacios tengamos que estar absolutamente limpios, pero sí al menos reconociendo con qué peso estoy yendo, ¿sí? ¿Con qué estado estoy yendo? Es eso que a veces quizás vos también sentís, ¿no? No me banco ni yo, así que mejor ni te aparezcas porque la vas a terminar ligando vos y no. Eso ocurre, ¿sí?
o qué necesitamos previo a poder conectarnos con ese todo. Obviamente, y esto es fundamental también, o sea, ¿cómo me siento después? ¿Sí? Yo creo que no es indicador que salgas feliz sonriendo y bailando en una pata. No necesariamente es indicador, porque a veces salimos conmocionados, movilizados, sin poder decir ni una palabra, pero sentimos que era esto lo que necesitaba. Yo la otra vez fui a una meditación, a un soplado de tabaco, y en el medio empecé a llorar, como hacía mucho que no lloraba, con una congoja, una congoja, una congoja, una congoja, y no por eso voy a decir, esto fue una cagada, estuvo buenísimo. Es lo que esa parte más blandita mía estaba necesitando quizás hace mucho tiempo, ¿no? Eh, y ahí está la diferencia, quizás ese modelo viejo del gurú, el seguidor, el que la lealtad a ciegas, eh, el símbolo externo incluso, ¿no? El protocolo, como a veces digo, está buenísimo tener el tiempo para el protocolo, las velas, el incienso, el despliegue del altar, etcétera. Pero eso es un portal, o sea, yo me puedo tocar acá el dedo y que eso sea conexión directa con. Lo mismo cuando hacemos la canalización de registros, hay todo un protocolo que es hermoso y es ritual y es como para ir de a poquito, pero a veces yo conecto y no hice todo el ritual, ¿sí? Es como mucho, ahí voy, ¿no? Con donde es mucho más simple y es mucho más intuitiva la conexión hacia este modelo de soberanía, de discernimiento, de maestros internos, de libertad, de conciencia. ¿Ok? Entonces, deja de ser el me entrego a vos para que me salves y es más un me encuentro en vos para recordar cómo salvarme yo. Y no desde el ego individualista de no me importa, me las arreglo sola, como decía en otro video, sino desde ese tejido consciente. Yo me hago cargo de mi campo, vos te haces cargo del tuyo y ahí vemos si verdaderamente resonamos sin necesidad de parásitos, de lealtades oscuras, de plagas que nos usen como alimento. ¿Ok? Y otra vez esto, ¿no? ¿Cómo cuidamos entonces al otro de esas larvas? Y es este llamado a la higiene espiritual, lo que decía antes, te bañas todos los días, la parte que se ven, la parte que no se ven, y a ver, reconocer que no solamente el otro va a traer carga, sino que yo también, con mis apegos, mis miedos, mis programaciones, ¿no? Yo también puedo ser transmisora de basura energética. Eh, entonces se vuelve oro esto de poder integrar herramientas para autohigienizarnos, para autoordenarnos, para autonutrirnos, para autocuidarnos, que es el mensaje y los cimientos y como las fundaciones de la propuesta de la comunidad en Patreon, ¿ok? Así que, porque en el fondo además si seguimos a alguien ciegamente, y me incluyo, no importa si vemos en el otro al gurú, al jefe, sí podemos inspirarnos, sí nos podemos activar, sí puede invitarnos a ver lo mejor en el otro, pero todo eso mejor que vemos en el otro en realidad es un reflejo de algo que está dentro, ¿ok? Y tenemos que estar atentos de no estar desplazando el poder personal hacia afuera otra vez. Entonces, ¿qué de todo esto me resuena a mí? ¿Cómo lo integro yo a mi vida? ¿Qué me espeja el otro? Pero que yo puedo sostener e integrar con mis propios recursos. ¿Ok? Bueno, esos dos mensajes entonces. Ahí lo vamos a dejar. Mm, Vengo con audios. Tengo- yo creo que como con mucho que decir, quizás. Bueno, pero lo vamos a dejar hasta ahí. Si, si resonas con esto, te voy a dejar acá abajo el enlace para que vayas ahí a chusmear el espacio de Patreon, de Regreso al Ser, para que para esto, ¿no? Para que puedas sentirlo, tenés una semana de acceso gratis para, lo que digo siempre, no me creas, probalo por vos mismo, por vos misma, prácticas, meditaciones, cursos para hacer a tu propio ritmo. De hecho, estoy empezando a armar a raíz de todo esto, ¿no? Esto fue como ebullicionando ya desde la semana pasada y empecé a trabajar en una larva en concreto, que lo podemos decir larva, podemos decir eh, modelo, no modelo, entidad en mí y que me parece que es como trasladable
a aquello que independientemente del nombre sentimos que nos está drenando y que nos está succionando la vida, ¿no? Como estamos orbitando ahí alrededor, eh, y como si hasta incluso nos sacara color, nos sacara brillo. eh, es trasladable, ¿no? A cualquier momento en el que nos estemos sintiendo de esa forma, más cansados, ¿sí? Más propensos a la enfermedad. Así que iba a ser una práctica como la de Encuerpar mi Renacer de 21 días, 21 audios, ahí esa está en formato podcast para que lo puedas escuchar, para autohigienizarnos, ¿no? En algún momento aprendimos a bañarnos, bueno, vamos a aprender a higienizar nuestros campos más sutiles, hacerlo nosotros, primero, y después desde ese lugar de conciencia de que, ok, yo me estoy ahí como aplicando ese primer cuidado, voy a otros, a otra persona, a alguien más experimentado, a alguien que lleve más tiempo haciéndolo, con quien resuene. Como dije en el otro video, no es solamente coherencia, sino también resonancia. Gracias por haber llegado hasta acá. Te leo, te escucho. Si te parece si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo, si estás de acuerdo a medias, si algo que quieras compartir con todo esto, desde el respeto, desde el amor, para seguir construyendo juntos, ahí te estoy leyendo. Gracias por haber llegado hasta acá. Te mando un abrazo inmenso y que tengas una hermosa semana. Chau, chau.